Bienvenidos a todos a su iglesia Vida Nueva Acapulco. Es un placer recibirlos en esta transmisión. Vamos a darle un aplauso al Señor por todos estos medios y por todas las redes sociales por las cuales podemos llegar hasta tu hogar. Bienvenido. Y el día de hoy vamos a llevar esta conferencia que tiene como título El sufrimiento me hace santo. Y seguimos en nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Pero antes de comenzar, pues quiero pedirte de favor que me ayudes a orar para que encomendemos esto al Señor y que sea Él quien nos hable, ¿vale? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta hermosa tarde, dispuestos a recibir tu palabra. Te pedimos que quites toda distracción de nuestra mente y de todo obstáculo de nuestro corazón, que nos pongas receptivos, Señor, y que podamos recibir, guardar y poner por obra todo lo que nos enseñes. Que seas tú y tu bendito Espíritu Santo moviéndose libre entre nosotros. Pon de nuevo en mi boca, Señor, para que sean tus palabras las que salgan y para que yo no tuerza tu palabra, sino que seas tú, Señor, quien me guíe a que la verdad salga y que todos podamos conocerte, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pues vamos, aquí estamos en la primera carta de Pedro. Vamos al versículo 1. Estamos en, capítulo 1. Y ya vimos, en la conferencia pasada leímos hasta el 12. Ya llevamos los 12 primeros versículos. Y ya vimos que pues esta carta es una carta general escrita a las congregaciones que estaban pasando por un problema muy difícil, que era la prueba, la persecución. Y lo primero que hizo Pedro fue recordarnos la salvación. Ya vimos la importancia de recordar la salvación. Y nos recuerda la salvación, ¿para qué? Para mostrarnos que somos guardados por el poder de Dios y que hay una herencia que nos espera y que nada lo va a arrebatar porque está en las manos de Dios y no en nosotros. Y entonces esto nos llena de confianza y nos fortalece para alegrarnos aún en la prueba. Y va a venir la prueba, pero dice que esto va a purificar nuestra fe para que sea hallada en gloria, honra y alabanza, y que esto pues es algo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque pues es tan importante que dice la palabra de Dios que no fue ni para los profetas ni tampoco para los ángeles, sino para nosotros. Qué importante esta inyección de energía y ánimo espiritual que Pedro nos está haciendo a través de esta carta que nos escribe. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 13 hasta el 21 y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, 1 Pedro 1: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Aquí hay algo muy, muy importante, hermanos y amigos que nos visitan. En la Biblia no hay ni una sola palabra que no tenga un significado o que esté de más. No hay una sola palabra que sobre en la Biblia. Todas están escritas con la sabiduría de Dios. Y una de ellas es por tanto. Muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, este tipo de palabras, por tanto, o un sinónimo de es el pues,
también significa lo mismo. Tendemos a hacerlas a un ladito y creemos que, pues bueno, ciñan los lomos de su entendimiento, es como que la parte en la que tenemos que enfocarnos. Pero no, es muy importante que no hagamos de lado estas palabras, porque aquí, esta palabra, por tanto, en griego es dio, D-I-O, así como suena, y pues significa por lo tanto, por lo cual, o que va a haber una consecuencia de algo. ¿Sí? Y entonces, por tanto, nos dice Pedro que ya te expliqué todo lo que está pasando, ya te dije que Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo y el Padre, que son las tres personas de la Trinidad, están obrando en tu santidad, que ellos son los que te están guardando, que ellos son los que están interesados en ti. ¿Para qué? Pues para que tengas el fin que esperas, que es la salvación de tu alma, para que puedas tener todas estas promesas, para que puedas vivir una eternidad a su lado, para que veas que no fue ni para los profetas ni para los ángeles, sino para ti en estos tiempos. Entonces, por tanto, consecuentemente de lo que estamos viendo a la luz de la verdad de Dios, Pedro nos va a dar hoy 6 mandamientos que se esperan como resultado de haber leído ya lo anterior y haberlo asimilado y a estar dispuestos a hacerlo. Es importante este por tanto, es un indicativo de un resultado previo a. ¿Sí? Entonces necesitamos dar este resultado. Estos 6 mandamientos que Pedro nos va a dar en este pasaje son muy importantes para nuestra vida. Es muy, muy importante esto que vamos a leer. Y en el versículo 13 empieza el primero de ellos y nos dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Esta palabra ciñan es bien interesante. En griego es anasonumi, con Z y doble N en el sonumi. Anasonumi. Y significa ceñirse de nuevo, apretarse de nuevo la faja o prepararse para la acción. Esto es lo que significa esta palabra. ¿Y por qué ceñirse de nuevo? O sea, ¿no ya me había ceñido? Sí, pero acuérdate que Pedro nos está hablando que va a venir prueba a nuestra vida. Y tú y yo en estos tiempos estamos pasando pruebas difíciles, pruebas en donde toda la pandemia pues nos ha sacudido a todos, pruebas en donde muchos de nuestros familiares han muerto, pruebas en donde la economía ha tambaleado, pruebas en donde en casa mi familia, mi núcleo familiar se ha visto sacudido, mis hijos se han visto tocados o afectados. Y entonces esta sacudida de esta prueba, pues claro que nos afloja el cinturón. Cuando salimos a correr, todos salimos a correr, ¿verdad? Se ve que aquí somos bien atléticos. Cuando salimos a correr, perdón, cuando terminas de correr, las agujetas regresan bien flojas. Y si traes de esos calcetines que aprietan así para afuera, también, ¿verdad? Los traes ahí arrastrando. ¿Por qué? Porque la sacudida, el golpeteo, va haciendo que se suelte esa cuerda. Y eso es lo que pasa con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Viene el primer golpe positivo en COVID. Híjole. Y empiezan los cabos a salirse, ¿verdad? De nuestra mente. No, ya, híjole, el testamento, no, y chin, no, mi mamá y mis hijos, y si me muero, Señor. Y empieza a salir por todos lados eso que debemos atar nuevamente. Cuando no hay economía, y la renta, y Señor, ¿cómo le voy a hacer? No, y no, ya no quiero transar otra vez. Y sale por todos lados otra vez esos cabos sueltos. Y así estamos con todo. En la prueba siempre se va a aflojar ese cinturón que es la verdad que va a atar nuestra mente. Y por eso Pedro nos dice: vuélvete a ceñir tu mente. Presta atención a lo que te está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol. Escucha que vas a ser probado, sí, pero es necesario en tu vida. Pero que está siendo guardado por el poder de Dios y que es necesario que te ciñas el entendimiento. Que prepares tu mente para la acción, no para la preocupación.
No podemos vivir por la preocupación. La vida cristiana es una vida de acción. Un cristiano no se sienta en la playa a cruzar los brazos y dice: Señor, pues haz tu obra, aquí estoy, listo. No nos va así a formar el Señor. Esto es muy importante, que nosotros entendamos que debemos nosotros mantener nuestra mirada puesta en Dios. Es tan importante que en Efesios 6:14 nos dice, es lo primero que nos dice cuando nos habla de la armadura. Lo primero que se pone en la armadura es ceñir los lomos. Era lo primero que todo soldado, que es con lo que se nos compara a los cristianos, todo soldado traía su túnica, y entonces la túnica la sujetaba con el cinturón, y se sujetaba la coraza, y se sujetaba la espada, y se sujetaba todo lo necesario para ir a la lucha y que nada estorbara. Y si no se sujetaba bien, se caía todo y era soldado muerto. Pero ese cíñete en Efesios 6:14 es una palabra diferente, es perisonumi, y significa ser ceñido. Es lo primero que haces, ponerte la armadura, pero esa armadura se va a aflojar, y se está aflojando con las pruebas que tú y yo estamos pasando. Y por eso es que aquí Pedro nos recuerda: vuélvete a ceñir. Hay cosas que te están estorbando, en tu mente te está estorbando todo eso que tú piensas. Cuando habla de los lomos, muchas veces en la Biblia escuchamos la palabra lomos, hermanos y amigos que nos visitan. Esta parte del cuerpo hace referencia a la fortaleza. Siempre lomos hace referencia al asiento de nuestra fortaleza. ¿Cómo se ve una persona cuando está derecha y tiene su espalda, que son los lomos? Pues lo ves fuerte, ¿verdad? Lo ves íntegro, da un buen aspecto. Y cuando andamos así con las manos, dices: chale, vamos a liberarlo este hermano, porque sí se ve muy mal. Es el asiento de nuestra fortaleza. ¿Y en dónde está el asiento de nuestra fortaleza? En el yo. En el yo tengo razón, en el que, ¿por qué te llevaste a mi familiar, Señor? ¿Por qué permitiste que me diera COVID? ¿Por qué, si esto que tú me estás mostrando pues no está nada bonito? Nuestra escala de valores es totalmente diferente a la del Señor. Nosotros la aflicción la vemos como algo negativo que nadie, absolutamente nadie, quiere pasar. Pero en la escala de valores de Dios, la aflicción está en la más alta estima. Está en lo más alto la aflicción. Cristo es nombrado varón ¿de qué? De dolores. ¿Es negativo? No, es honroso. Pero nosotros, en nuestro asiento de nuestra fortaleza caída, no, yo no. ¿Por qué yo he de pasar esto? ¿Por qué, Señor, si hoy sí oré? ¿Por qué si no leí nada más el versículo del día, sino me eché 2 hoy? Ahí es donde Pedro nos está diciendo: ciñe tu mente, cíñela con la verdad. Donde la aflicción, te acabo de comentar atrás, en unos versículos atrás, que es necesaria para tu vida, porque es por tu bien. Es necesario que seamos afligidos. Filipenses 1:29 lo dice claramente: se nos dio el don de la fe, y al mismo nivel de ese regalo maravilloso con el cual alcanzamos tú y yo salvación, a ese mismo nivel se nos concedió padecer por Cristo. Al mismo nivel está la aflicción que la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué está al mismo nivel esta aflicción? Mira, la aflicción, primero que nada, dentro de todas las cosas que va a hacer, te voy a dar 3 puntos bien importantes. Número 1, lo estamos viendo aquí: purifica nuestra fe. Va a hacer que salga de tu corazón lo que tú no creías que había, o lo que tú negabas que había. Porque Dios nos conoce a todos. Dios no necesita hacer que salga algo porque Él lo sabe, pero por amor te muestra lo que está mal.
para que entiendas qué es lo que está mal y lo puedas entregar a Dios. Número 2, la aflicción nos va a llevar a la obediencia. Hebreos 5:8, Jesucristo fue perfeccionado por el sufrimiento. Aprendió obediencia por el sufrimiento. Y aprendió obediencia en su humanidad, no en su divinidad. En su humanidad es como aprendió obediencia, a través del sufrimiento, de la aflicción. Así es como somos tratados, como somos moldeados. Y al final, el Salmo 119, versículo 75 dice que cuando Dios nos aflige, nos está mostrando su fidelidad. O sea, como, a ver, espérame, oye, imagínate que yo aquí me agarro a un hermano. Oye, hermano, sí, yo voy a ser fiel contigo. Así, ándale, le doy un golpe. Oye, ¿por qué me lastimas? Porque soy fiel. No, Dios no hace eso. Dios no nos golpea a nosotros. La conferencia pasada lo vimos. Dios nos va a quebrantar y nos va a llevar a la aflicción para que se quebranten esos ídolos que hay en nuestro corazón, esa parte oscura que nosotros no somos capaces de ver, pero los demás sí, y Dios sabe que está ahí en nosotros. Y en su fidelidad Él prometió que te va a glorificar. Él prometió que te hizo libre del pecado. Y es lo que está haciendo, está manifestando su fidelidad a través de esa aflicción, para que tú puedas entregar eso, para que tú veas que Dios es fiel y que está obrando en tu vida. Pero en la queja, ¿qué hacemos en la queja? Decimos, no, yo no quiero esto. Yo no quiero esto, y frenamos lo que dice 2 de Corintios 12:9, en donde dice que su poder es perfeccionado ¿en qué? En mi debilidad. ¿Y cuándo soy más débil? Cuando la aflicción me muestra mi insuficiencia. Cuando la aflicción me muestra que en mí no está la capacidad ni el poder para hacer algo contra eso. Y entonces es cuando llega Dios y en su fidelidad te dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y yo estoy aquí para ir adelante de ti ante esto. Y nosotros nos quejamos mucho de la aflicción, hermanos y amigos que nos visitan. Lo negamos y no queremos. Muchas veces estamos ahí renuentes y decimos, no, ¿por qué? Y ya llevo 3 meses y sigo con lo mismo. 3 meses, 1 año, 10 años es nada a comparación de la eternidad que nos espera. Y si llevas 1 año, pues ahora tienes una razón para gloriarte, porque llevas 1 año en donde Dios se ha mostrado fiel contigo, pero tú no lo has querido ver. La aflicción es necesaria en nuestra vida. Es sumamente necesaria la aflicción. Y de ahí nos lleva al segundo mandamiento. Ahí mismo en el versículo 13 nos dice, sean sobrios. Sean sobrios. Ser sobrio en griego es la palabra nefo, con ph, nefo. Y significa con la cabeza despejada, tener autocontrol y no ebrio. O sea, no ebriedad en nosotros. Es un estado mental y espiritual, la sobriedad, hermanos y amigos que nos visitan, que nos va a llevar a la constancia, nos va a llevar a la claridad y nos va a llevar a mostrar un calibre moral que solo Dios puede formar en nosotros. Eso es lo que va a ser la sobriedad en nosotros. Vamos a poder estar completamente cabales y alerta a todo lo que está pasando. Y a lo mejor alguien está diciendo, bueno, pues ya le hice, no, pues yo ni tomo. Sí, yo no, espérame, no se trata únicamente del alcohol. Se trata de todo aquello. La embriaguez es ese estado o ese trastorno temporal en donde nuestro cuerpo físico y nuestra mente se ven aturdidos, se ven limitados por el alcohol. Pero en nuestra vida, no solamente el alcohol nos aturde física y mentalmente. ¿Cómo te va con el dinero? ¿Cómo te va con tu teléfono? ¿Cómo te va con la pornografía?
con ver hombres o mujeres. Pierdes el control de tu mente, pierdes el control de tu cuerpo, no puedes cerrar la página, no puedes apartarte del teléfono, no puedes dejar de agarrar ese dinero que no es tuyo. Eso te está embriagando. Y tienes que luchar contra eso. No puedes dejar que eso, esta embriaguez espiritual te domine, te controle. Estamos llamados a ser sobrios, libres de toda forma de embriaguez, ya sea mental o espiritual. Tenemos que ser libres de eso y podemos serlo, claro. A eso nos llamó Jesús. Y es muy importante la aflicción en nuestra vida para que esta sobriedad se pueda manifestar y podamos estar alerta a no caer en una embriaguez. Acompáñame a 1 Tesalonicenses. Y fíjate lo que aquí nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Justo antes de empezar el capítulo 5, bueno, es parte todavía del pasaje, nos está hablando de la venida del Señor, de cómo nos va a encontrar, de que va a venir como ladrón, que debemos tener cuidado y permanecernos fieles, estar alerta. Y en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5 dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. No te puedes dormir, no te puedes acostar un ratito y decir, bueno, hoy no oro, hoy no, yo siento que ando bien. Hay peligro. En el momento que te entra el pensamiento, hermano, de que estás bien, ese es el momento en el cual estás peor. No estamos bien. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y cuando yo empiezo a confiarme, ¿qué crees? Es soberbia. Yo le digo a Dios, Dios, aguántame porque yo ya puedo. Allá espérame tantito. Y échame al diablo y ahorita vas a ver. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos dormirnos, tenemos que estar alerta y velando, tenemos que estar en esta sobriedad. Y esta sobriedad solamente la voy a alcanzar con la llenura del Espíritu Santo, en comunión con Dios, estar cerca, buscando a Dios y llenándome de Él. Porque esa llenura del Espíritu Santo es un espíritu que tenemos de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Y es lo que necesitamos, el dominio propio, tener autocontrol para entonces sí poder decirle que no a la pornografía, poderle decir que no al amante, poderle decir que no al dinero, poderle decir que no a ese pecado que me hace embriagarme. Y vamos a poder mantenernos firmes sin importar la prueba que estemos viendo, sin importar el sufrimiento que estemos pasando. Voy a tener autocontrol y voy a poder decir, Señor, sí, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que si mi pensamiento persevera en ti, esa completa paz es la que me va a guardar. Y entonces viene el autocontrol. ¿Y por qué yo voy a poder recordar la Biblia? ¿Y por qué yo voy a poder tener este autocontrol? Porque el Espíritu Santo está lleno dentro de mí. Está bien alimentado, porque he dejado de darle vuelo a la hilacha, he dejado de estar perdiendo el tiempo en la tele, en las redes sociales, en todo, menos en lo que tengo que hacer. ¿Y vamos a crucificar eso? No, ni lo vamos a satanizar. Puedes sentarte a ver una película, claro, puedes sentarte a ver el Netflix y echarte un capítulo, una serie. No está mal la serie, no. La Biblia dice claramente que todos esos objetos no son malos en sí mismos, sino el uso que nosotros le damos es lo que lo pervierte. La tele no está pervertida, nosotros somos los pervertidos. Tenemos una naturaleza caída, la cual me lleva a hacer el teléfono un ídolo, la cual me lleva a codiciar cada vez más y más dinero, me lleva a ver hombres y mujeres que no son míos, pero no es por ellos, es por mi naturaleza caída. Y yo necesito ser sobrio para dedicarle el tiempo a Dios, para que me llene de ese poder, y cuando venga el pecado y cuando venga la serie y ya me eché un capítulo y ya quiero otro y ya voy por el cuarto y diga alto,
¿Y al Señor a qué hora? Eso es lo que necesitamos para que tengamos sobriedad. Y con la sobriedad vamos a poder cumplir el tercer mandamiento que está ahí mismo en el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 13, después de ser sobrios, dice: esperen por completo en la gracia. Esperen por completo en la gracia que se nos traerá nuevamente. Pedro nos dice: su mente en lo eterno. Espera, Cristo va a venir, Cristo va a regresar. Y aquí es la cuarta vez que Pedro menciona que Cristo va a regresar, y que va a regresar con esa gracia que nos es prometida, que ya la estamos viviendo y estamos siendo santificados. Recuerda que tu salvación y la mía, todos los que hemos recibido a Cristo, estamos en un proceso el cual son 3 etapas. La justificación, que fue cuando recibiste a Cristo, cuando hiciste la decisión de abrir tu corazón y recibirlo. En ese momento fuiste justificado, tus pecados fueron clavados en la cruz. Cristo pagó por ti y tú eres libre del acta de acusaciones contra ti ante Dios. Esa es la justificación. Número 2, la santificación, en la cual tú y yo estamos viviendo ahorita, en donde llevamos este proceso en el cual estamos bajo el fuego que nos va a limpiar y nos va a purificar y nos va a enseñar a luchar y a resistir el pecado. Y la tercera etapa es de la que nos está hablando ahorita Pedro, que esperemos en esa glorificación, en donde Cristo va a regresar y va a completar su obra en nosotros, en donde vamos a ser libres del pecado, en donde no va a haber más carne en ti ni en mí, en donde vamos a poder estar en la presencia de Dios alabándolo, gozándonos de que no le vamos más a fallar, de que vamos a poder estar ahí contentos y poderlo ver a los ojos y sin nada que nos lleve a ir en contra de Él. Pero esa no ha llegado, mis hermanos. Y ahorita estamos en la santificación tú y yo. Y es la parte más hermosa, porque está saliendo todo lo malo de nosotros. Cuando está la casa patas para arriba, ¿no la parte más hermosa es cuando estás limpiando? Claro que sí, porque sabes que cuando termines, ¿cómo vas a ver la casa? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente, lo que está allá arriba esperándonos, lo que está ahí para transformarnos, y esperar completamente en esta gracia. Esperar es la palabra el piso con Z, y significa aguardar, una esperanza segura y confiada, y es una actitud de esperar con ansias. Yo te tengo una pregunta: ¿si estás esperando con ansias que Cristo regrese a cumplir su obra, o estás esperando con ansias que Cristo te dé lo que tú quieres en esta tierra? Es bien importante esto, porque muchas veces nosotros venimos a Cristo y sí, Señor, yo te recibo, sí, amén, ayúdame, cámbiame y dame y restáurame. Sí, se vale, pues sí, Dios nos dice, pide que yo te daré. Pero ¿en qué momento piensas en lo que está allá? Señor, ayúdame aquí para que tú seas glorificado allá. ¿En qué momento tenemos el conflicto que Pablo tenía cuando decía: para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia? Pero si el quedarme aquí en la tierra es por el bien de todos ustedes, ya no sé qué escoger. Ya no sé si quiero estar allá en la presencia del Señor, que definitivamente es mucho mejor, pero quedarme aquí a su obra y a glorificar a Cristo, eso me es más necesario ahorita. Pablo no decía quedarme aquí a que mi negocio progrese, quedarme aquí a casarme y a tener una familia. Pablo buscaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su mente estaba bien ceñida, preparada para la acción, lista para poner, decimos aquí, manos a la obra. Más si somos más del barrio, decimos arre, lulú, ¿verdad?
¿Y estamos listos para entrar en acción? ¿Estamos listos para tener una mente cubierta y bien fajada por la verdad de Dios? El mundo es inestable, mis hermanos, y se ha encargado de sacudirnos de una forma durísima para que no esperemos en esto. Pero tú y yo somos nuevas criaturas. En esta tierra nada nos va a satisfacer por completo, nada, absolutamente nada. Por eso es que tú tienes que esperar en lo eterno, porque tú ya entraste a la eternidad con el Señor. Vivimos aquí abajo, sí, pero nosotros tenemos que tener la mente allá arriba. Tenemos que esperar por completo en esto. Y ahí es donde Pablo, por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6:12, que le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Timoteo estaba pasando una prueba durísima también. En las dos cartas, Timoteo estaba a punto de tirar la toalla. La iglesia le estaba tirando con todo porque estaba bien joven, porque entraban falsos maestros, porque estaban en una apostasía y en una rebeldía total. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, no veas eso, ve lo que está allá arriba. Porque lo que está allá arriba te va a llevar a captar la realidad de lo que está aquí abajo. Porque la palabra de Dios dice claramente, hermanos y amigos que nos visitan, que lo que no vemos es más real que lo que estamos viendo. Y esa es la fe a la que Dios nos llama, a la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y es lo que tú y yo necesitamos captar, esa realidad que sí estamos en este mundo físico, que tú y yo vemos y que a nuestros ojos, claro que nos impacta. No quiere decir que vamos a ser unos robots y no vamos a sentir nada. Claro que sentimos y claro que nos aflige, pero tenemos esta palabra y esta promesa que esa aflicción va a ser para bien, para purificación de tu fe, para que tu fe sea genuina y para que seas hallado en esa gloria, honra y alabanza. ¿Cuándo vamos a ser hallados? Cuando Cristo venga por nosotros. Es importante que soportemos la aflicción de esta forma. ¿Para qué? Pues para poder llegar también al cuarto mandamiento. Si yo no espero en la gracia, yo no voy a poder llegar al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento está en el versículo 14 y dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Hay algo aquí bien importante, hermanos, y es una realidad dentro de la iglesia. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Hay hijos que se esfuerzan por estar haciendo la voluntad del Padre, y hay hijos que, hay hijos que están con los brazos cruzados y no, pues mi papi que me ayude. Y no es así. No es así, no podemos ser conformados. Esta palabra que no se conformen, es la palabra en griego susgematizo. Susgematizo, se escribe con CH, susgematizo. Susgematizo, y significa ser conformados según un modelo o patrón, o ser formados en forma parecida. Muchas veces decimos: no, es que a mí me gusta hacer lo que quiero. Bueno, déjame decirte que no haces lo que quieres, haces lo que tu carne quiere. Y Dios dice: no te conformes a esto. O sea, no dejes que esos deseos te den ese molde. Acuérdate que ese pasado ya fue clavado en la cruz. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Ya no somos nosotros, mis hermanos. Esos deseos ya están muertos. Ya fuiste libre de eso. Ya no estás en esa ignorancia y esclavitud al pecado. Estamos en el conocimiento de Dios y en libertad. En libertad de hacer lo que queremos, no en libertad de voluntariamente obedecer a Dios, porque es lo que a ti y a mí nos conviene. En la libertad de poder ver que lo que hacía, que esos deseos me llevaban a perderme solamente. Y entonces cuando yo
no me conformo a mis deseos, puedo entrar al quinto mandamiento que nos dice aquí Pedro en el versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Ese es el quinto mandamiento. Sé santo en toda tu manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Mis hermanos, la santidad no es una opción, No es una opción que Dios te da, a ver si quieres ser santo, pues bueno, va, no. La santidad es un deber en ti y en mí. Y debería ser un deseo en todo cristiano, vivir en santidad. No tener como opción la santidad. Y la santidad tampoco es solamente para los domingos. Hace rato Les lo decía: sales del elevador y te transformas. Ahí entra la santidad, ¿verdad? Por el portal de la santidad y buenos días, mis hermanos. No es de los domingos nada más. La santidad, lo dice claramente, es en el día a día, en todo lo que haces. Aún aunque estés afligido, aún aunque estés pasando esa prueba tan difícil, debes mantenerte en santidad. No puedes decir: ay, bueno, Señor, pues no, pues ya, qué caso, ¿no? Ya, pues mejor ya llévame. No, espérame, es incredulidad. Te estás oponiendo al plan de Dios. Dios sabe por qué estás pasando lo que estás pasando, y Dios sabe que te va a fortalecer en lo que estás pasando. Te está preparando. ¿Cristo fue sentado a la diestra del Padre luego en cuanto llegó a la tierra? No, primero sufrió, y después de sufrir y de ser crucificado, tiene un nombre sobre todo nombre. ¿Y por qué crees que tú y yo vamos a recibir las cosas sin antes sufrir? El sufrimiento es preparación para que Dios bendiga tu vida. Si Dios bendice tu vida sin esa preparación, no va a ser bendición, va a ser maldición para tu vida. Tienes que estar preparado para lo que Dios te va a dar. Y la preparación es de esta forma. Y por eso es que nos llama a la santidad. Por eso es que nos está llamando a esto y nos recuerda la importancia de la responsabilidad que tenemos tú y yo de cómo andamos día a día. No aquí cuando entras a este salón a congregarte, no, cómo te conduces allá afuera, en toda tu manera de vivir. En lo que haces en el trabajo, en lo que haces en la escuela, en lo que haces con los amigos, en lo que escribes y guardas en tu teléfono. En toda tu manera de vivir, Dios te llama a santidad. Y algunos podrían decir: no, es que esto está bien difícil, Carlos, está bien pesado. La verdad es que qué difícil es la santidad. Y además Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, Mateo 11:30. Y pues yo no lo veo nada fácil ni nada ligero. Mira, no es fácil y no es ligero porque tu corazón no lo quiere, no porque Cristo esté equivocado. Se vuelve pesado cuando en tu corazón no está el deseo de que sea fácil y ligero, cuando en tu corazón no está el deseo de hacer lo que Cristo te pide, porque cargas con el peso del pecado, o cargas con el peso de toda esa responsabilidad de tus conductas y de tus acciones. Por eso es que no te es fácil. Es necesario tener esto, es necesario descansar en Dios. ¿Podemos ser santos? Claro que podemos ser santos. No por ti ni por mí, por aquel que está dentro de nosotros morando, porque Él es santo. Y no solo es santo, es santo, santo, santo. Por eso te exige una santidad. Por eso te exige que vivas de esta forma, que mantengas esa santidad en tu vida. Y te dicen: hijo, no es por ti, sé santo porque yo soy santo y yo estoy dentro de ti. ¿Pero lo crees? Si lo crees, que se manifieste en tu vida. Es necesario creer que voy a poder ser santo no por mí. Nunca se ha tratado de nosotros, mis hermanos. Todo se trata de la persona de Cristo.
Es Él el que puede, es Él al que se le va a dar la gloria, y es Él en el cual tu santidad, al decir que no a ese pecado, al rechazar al pecado, a resistir a Satanás y que se vaya de ti, no te van a aplaudir a ti, te van a decir qué bien, no, van a voltear a ver a Cristo y van a decir, wow, el que murió en la cruz es verdad. Yo quiero eso que Él tiene, yo quiero eso que ella tiene. Y es necesario que mantengamos esto en nuestra vida, la santidad. Es de suma importancia la santidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un cliché, no es una frase motivacional, es una realidad de nuestra vida. Es una realidad. Y entonces, cuando yo asimilo esta realidad, cuando yo entiendo esta realidad en mi vida, voy a poder aplicar el sexto y último mandamiento, cual Pedro me llama, y está en el versículo 17, y dice: condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Este temor, mis hermanos, no es un temor a que, ay, Dios me va a destruir, Dios ahorita me va a caer un rayo. No, es un temor reverente. Y es un temor reverente no a las consecuencias que Dios puede traer a tu vida, sino a lo que es Dios. Es Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestro creador, el que te formó en el vientre de tu madre y el que hoy te trae aquí a escuchar estas palabras y el que hoy te dice: ten temor de mí, no miedo, porque el miedo te va a alejar de mí. Ten ese temor reverente en donde lo que estoy leyendo veo que es verdad, no por el que está hablando, porque yo no escribí esto, sino por el que escribió esto, el autor, que es nuestro Señor. Y entonces ahí viene este temor reverente. Y Pedro dice: y si invocas por Padre, o sea, si te dices cristiano, vive con este temor. Santiago lo dijo también: la fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar por mis obras mi fe. Por lo que tú haces es que se demuestra lo que eres. Lo que Jesús hizo en toda su vida, desde que nació hasta que comenzó su ministerio, fue lo que respaldó sus palabras en esos 3 años y medio de ministerio. Jesús no vino a pedirnos algo que Él no hizo en esta vida. Jesús pudo pagar por ti y por mí porque Él vivió la vida que tú y yo no hemos podido vivir. Y Jesús hoy está dentro de ti y de mí. Y si tú no lo has recibido, hoy Dios te llama a esto, a que entiendas que murió por ti, para liberarte de esos pensamientos equivocados en donde sufres y dices: ¿dónde está Dios? No que Dios es bueno. Claro que es bueno. Lo que no es bueno es nuestra mente, nuestros cabos sueltos, nuestros pensamientos. Y lo que no es bueno es creer que nosotros tenemos más razón que Dios. Pero la incredulidad es la que usa Satanás para cegarnos y para que la luz del evangelio no resplandezca en nosotros. Y tenemos que hacer a un lado esa incredulidad. Y esto es tan importante que Pedro lo sabía, mis hermanos. Y en el versículo 18 nos dice algo muy importante, 18 y 19, fíjate, nos dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra importante en estos 2 versículos es sabiendo. Esta palabra sabiendo es muy importante. En griego es la palabra oída, así como suena, oída. Y es ver, conocer, comprender, percibir. Es un conocimiento absolutamente adquirido.
A diferencia del conocimiento, por ejemplo, de Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa palabra conozcan es ginosco. Y ese conocimiento del cual habla Juan 17 es un conocimiento el cual va a ir progresando conforme conoces a esa persona, lo cual viene relacionado y forzosamente lleva, pues eso, la relación íntima entre el que está conociendo y al que se conoce. Para que nosotros tengamos este ginosco, tenemos que venir a esa comunión con Dios y progresivamente lo vamos conociendo. Pero esta palabra oída habla ya y sugiere la plenitud de un conocimiento, en donde lo que se conoció ya forma parte de nuestra percepción, ya está dentro de nosotros. Si yo te doy veneno y tú ves que te sirvo veneno, ¿te lo tomas? Porque ya está dentro de ti que eso es veneno. Bueno, Dios quiere que esté dentro de nosotros, que ya morimos al pecado, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Por eso es que te llama a la santidad. Por eso es que te dice, vas a pasar pruebas, pero no te preocupes, porque eres una nueva criatura, eres mi hijo y yo no voy a dejar a mi hijo. Es la importancia de saber, mis hermanos, de tener este conocimiento de la redención en nosotros, de que somos regenerados por Dios, de que necesitamos esto. Es Cristo quien dio su vida por nosotros. Y hace rato hablamos de la importancia de cuando algo se repite, y esta doctrina de la regeneración, de que tú y yo somos nuevas criaturas, es de las más repetidas en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, ahí en Romanos 6, del 1 al 11, en ese pasaje del 1 al 11, repite que estamos muertos al pecado 14 veces. No 3, no 4. 14 veces nos recuerda que estamos muertos al pecado. Y seguimos dejando que esos cabos se suelten. Y viene la prueba, ay Señor, pero no, es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios quiere darte todo lo que tú has esperado. Sus pensamientos son de bien, tiene galardones para ti, y tú tienes que creer que Dios es galardonador. Pero queremos recibir el galardón sin ganar. Queremos recibir un premio sin competir. Y no podemos hacerlo. Tenemos que correr esta buena batalla de la fe. Es importante esta carrera que tú y yo estamos llevando. Es importante que mantengamos esto. Y en los últimos versículos 20 y 21, ya para terminar, nos recuerda esto Pedro. 4 veces llevábamos que nos decía de la salvación, ¿verdad? Y aquí nos da la 5ª vez. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Mis hermanos, desde antes de la creación del mundo, Cristo estaba preparado para morir y manifestar esa salvación en estos tiempos. Dios pudo haber parado la creación. Cristo hubiera dicho, no, yo no voy a seguir con esto, yo no voy a hacer esta creación, yo no voy a dejar que hoy estén ellos hoy aquí. ¿Por qué he de morir por ellos? Mas sin embargo no lo hizo así. Y esa salvación se manifestó, Dios sabiendo que tú y yo lo íbamos a aborrecer, que en ti y en mí no iba a haber nada, ningún solo deseo de nuestro corazón de buscarlo. Y aún así decidió poner a su Hijo en esa cruz por ti y por mí. Salvarnos a través de su gracia y mediante Cristo podernos conectar nuevamente con Dios. Y no lo hizo
para los profetas, no lo hizo para los ángeles, sino por su inmensurable amor, lo hizo para ti y para mí en estos tiempos. Porque Dios sabía que íbamos a pasar estos tiempos, pero Dios sabe que es más grande que cualquier cosa que pueda haber en estos tiempos. Y hoy Dios quiere que tú también, oída, que tú también ya lo sepas y que quede dentro de ti, que le perteneces, que por sangre ha sido pagado tu precio, y no cualquier sangre, la sangre de su Hijo, y que ya no eres de este mundo, y que Él ya te ve sentado en los lugares celestiales, y que sin importar la prueba que estés pasando, puedes gloriarte en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y esa prueba una esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque es nuestra fe y esperanza Dios. Y en medio de la tribulación vas a poder gozarte y decir: Señor, bendita sea esta tribulación, porque tú te manifiestas con poder en mi vida. Mis hermanos, es real, Dios es bueno, pero este fuego, esta aflicción va a hacer dos cosas en nosotros. Nos puede derretir y purificar, como una fe comparada con el oro, o nos puede secar y endurecer por revolcarnos en el lodo de nuestros antiguos deseos. Es lo que hace el fuego con el oro, y también lo hace con el ladrillo. Te derrite y te purifica, o te seca y te endurece. Pero eso va a depender de lo que tú quieras, no de Dios, de donde tú estés parado. ¿Estás en la roca o estás en el lodo? ¿En dónde estamos? Hoy Dios llama al arrepentimiento al mundo, sí, pero también a la iglesia. A la iglesia está llamando a arrepentirse y está tocando y dice: yo estoy a la puerta. En cualquier momento vengo. Iglesia, ¿cómo estás? ¿Hallaré fe cuando vuelva? Mis hermanos, es precioso esto que hoy Dios nos da. Es precioso este llamado que Dios nos hace. Mantengamos esa fe y esa esperanza en Dios, porque no te va a dejar. Va a estar en medio de la prueba, te va a fortalecer y te va a llevar de gloria en gloria. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos porque hoy abres nuestro entendimiento y nos muestras la importancia de estas pruebas que hemos pasado, las cuales a nuestro entendimiento, Señor, las veíamos como algo desagradable, Padre, algo negativo, algo que no podría dejar nada bueno. Pero hoy entendemos que no es así. Hoy entendemos, Padre, que la aflicción es el instrumento que tú usas para seguir obrando en nosotros, para seguirnos purificando, para seguir mostrando tu fidelidad, y para que el día que nos encontremos contigo, Señor, no seamos destruidos por tu santidad, sino abrazados, porque hemos dejado que esas impurezas salgan y podamos verte a los ojos. Padre, las pruebas han sido duras. Hemos pasado por fuego intenso, Señor, como iglesia, personalmente, como familia. Y hemos deseado, Señor, que tú pases de nosotros esta copa. Te hemos pedido que quites esto de nosotros. Pero hoy venimos a ti a pedirte que no sea como nosotros queremos, sino como tú lo quieres, Padre. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a ti, Señor, a poder sujetarnos fielmente, Padre, a saber que eres tú quien habita en nosotros y que todo lo que dices es verdad y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, y que aún en medio de ese fuego no se quemará nuestra ropa, ni uno solo de nuestros cabellos,
porque tú estarás ahí y nada nos arrebatará de tu mano y nada nos separará de tu amor. Ayúdanos a mantenernos con esa esperanza viva, Padre, con nuestra mente bien ceñida y nuestros ojos puestos en la eternidad, a esperar en toda gracia, a no menospreciar, Señor, todas las herramientas de gracia que también nos das, a poder ser uno, a poder edificarnos uno al otro y a poder contestar esa pregunta con nuestra conducta, que seamos hallados en fe y en fidelidad a ti, Padre. Y si tú no conocías esto, tú no sabías que Cristo había muerto por ti y que Él tiene ese consuelo en este momento difícil que estás pasando, y Él tiene esa luz por la cual vas a poder pasar a través de esta prueba, y hoy quieres recibir esa luz, hoy quieres recibir esa protección, ese poder y esa salvación de Cristo en la cruz, haz conmigo esta oración con todo tu corazón y dile: Señor, yo estaba sufriendo en esta prueba, yo me quejaba de ti, Padre, yo preguntaba ¿dónde estás? Yo me preguntaba cómo es que tú puedes ser bueno, pero hoy entiendo que es verdad, Señor, que tú eres bueno y que tú me estás llamando para mi bien. Y hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname por dudar de ti, perdóname por negarte, por renegar y ponerme duro ante ti. Hoy no quiero luchar más contra ti, hoy quiero rendirme a ti y quiero abrir mi corazón para que tú entres en él, para que tú habites en él, para que tú seas mi Rey, mi Salvador y mi Señor, para que mi voluntad la pueda someter a la tuya y para que pueda ser santo, porque tú eres santo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes de despedirme, ¿alguien hizo esta oración por primera vez? ¿Alguien por primera vez ha decidido invitar a Cristo a su vida? ¿Ha tomado esta decisión de recibir a Cristo? Si tú tomaste esta decisión, porfa, levanta tu mano. Queremos abrazarte, darte la bienvenida a esta familia, orar por ti y hacerte saber que somos tus hermanos y un cuerpo. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? ¿Alguien hizo esta oración? Y allá. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Bienvenido, es tu familia. Bienvenido. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Alguien tomó esta decisión? No importa que lleves años, no importa la vergüenza que podríamos pasar aquí, no se va a comparar con la vergüenza de que Dios me diga: apártate de mí, nunca te conocí. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Alguien más decidió rendir su vida? Ok, y allá en las redes sociales, si tú hiciste esta oración, escríbenos ahí en los comentarios y nos vamos a contactar contigo. Que Dios los bendiga, que tengan paz.